En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, en esta tarde o en esta noche. Queremos alabarte, bendecirte y glorificarte por tu amor, por tu palabra. Bendito y alabado sea, gloria, gloria y alabanza. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, por tu amor infinito, por todo lo que tú haces en cada uno de nosotros. Bendito y alabado eres, gloria y alabanza, alabado, bendecido y glorificado. Todo mi ser te pertenece, mi corazón te alaba, mi espíritu te glorifica. Santo, 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 gloria, gloria y alabanzas a ti, mi Señor y mi Dios. Santo eres, Señor. Gracias por la vida que nos permites en este día. Gracias por tu amor derramado sobre cada uno de nosotros. Bendito y alabado eres, gloria y alabanza, alabado, bendecido, glorificado, santo es tu nombre. Bien, mis queridos hermanos, reciban un cordial saludo de su grupo El Rosario de María. Sean todos bienvenidos a esta reflexión del Evangelio de este día que corresponde a San Marcos. Queremos, Señor, darte gracias por toda tu obra, por todo lo que tú estás obrando, por todo lo que tú nos has dado en este día. Al contemplar la reflexión del Santo Evangelio según San Marcos en el capítulo 16, versículo del 15 al 18, dice la palabra del Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y le dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y todos quedarán sanos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Cuántos encuentros, mis hermanos, hemos tenido con un Cristo inesperado. Los apóstoles después de la pasión no le esperaban. San Pablo, cegado por sus intereses, tuvo un encuentro imprevisto. Ahora tenemos un encuentro con Cristo, pero ¿qué esperamos de Él? Podemos estar en la misma posesión de los apóstoles y de San Pablo, no saber lo que voy a recibir, no sabemos qué vamos a escuchar, no sabemos que este es el temor. Mis hermanos, vemos cómo San Pablo, Saulo de Tarso, que era uno de los que más perseguían la iglesia, que estaban en contra de la palabra del Señor. En aquel tiempo, Saulo viajaba en un caballo y se cayó perdiendo la vista. Y fue enviado a una casa y que allí permaneciera. Luego Jesús manda a uno de sus discípulos para que Pablo de Tarso, o sea, Saulo de Tarso, que es el mismo San Pablo, recuperara la vista. Y a través de eso, Pablo nos da una gran enseñanza, mis hermanos, escribiendo esas cartas, llevando ese evangelio a todas aquellas ciudades. Tras un encuentro con Dios en el día menos pensado, a la hora menos esperada, llega Dios y habla, grita y aturde. Lo que debemos hacer es claro: seguir escuchándole atentamente en el silencio y después de entender cuál es su voluntad, dar un sí que define ese rumbo para nuestras vidas. Este es un ejercicio de todos los días, mis hermanos, y como ejercicio cuesta seguir respondiendo constantemente. No solo valdrá la pena, sino que por experiencia de San Pablo podemos decir que vale la vida,
Veamos también a los apóstoles que al oír ir y predicar, meditaron este deseo y se atrevieron a dar un sí hasta la muerte. Mis hermanos, lo primero que pide Jesús es ir, no permanecer en Jesucristo, ir por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación. Es una invitación a salir, ir y proclamar su palabra, siempre en el camino, nunca sentado, siempre camino, siempre salir, por tanto, para ir donde Jesús no es conocido y donde Jesús es perseguido o donde Jesús es desfigurado para proclamar el verdadero evangelio. Vemos cómo San Pablo, mis hermanos, escribe esas cartas a los tesalonicenses, que las escribe en los años 50, 51. San Pablo describe la situación de la iglesia. Es una comunidad floreciente, organizada, firme en la fe, en la esperanza, en la caridad, a pesar de las persecuciones de los judíos. San Pablo les manda aliento, consuelo, porque el precio del sacrificio, mis hermanos, es la evangelización. Él puntualiza la segunda venida de Jesucristo, les habla de la impureza del trabajo, del destino de los difuntos y de la virtud, de la vigilancia, que hay que estar siempre pendiente, que hay que seguir trabajando para poder construir la ciudad terrena y no dejarnos atropellar por las redes de una estéril religiosidad. Y sigue escribiendo cartas a los corintios, a las gálatas, a los romanos. En la carta a los gálatas, que es una comunidad identificada por poner en duda la legitimidad del evangelio predicado por San Pablo. Vemos que en Corinto, la ciudad célebre por ser el centro cultural y deportivo como lugar de culto a ciertas divinidades griegas, este lugar que fue hecho famoso, el templo de la Afrodita. San Pablo reflexiona acerca del misterio apostológico, de sus grandezas, miserias, esplendor, y declara que su ministerio le viene de nuestro Señor Jesucristo, que lo llamó a ser apóstol de los gentiles. En la carta a los romanos, que era una comunidad que San Pablo no fundó, se atribuye a su fundación a algunos judíos conversos. Y San Pablo les habla de la fuerza salvadora de Dios que actúa en el nombre por medio de nuestro Señor Jesucristo, y que es la doctrina básica, es que Jesucristo nos libera del pecado y nos ofrece la salvación a través de la fe. Las cartas a los cautiverios en los años 58 al 63, cuando San Pablo pasa 4 años preso, primero en Palestina y luego en Roma. Estas cartas son los destinos a los colonicenses, a los filipenses, a Filimón, a Efesio, donde Jesús invita a los filipenses a una constante alegría, incluso ante la perspectiva de la muerte, y le da una carta de agradecimiento con un corazón grande por todo lo que aquello se ha recibido. A Jesús no le importaba, mis hermanos, quién recibía lo que él enviaba a través de San Pablo. En Colosenses, que era una comunidad formada por judíos conversos, querían a todos a obligar a la circuncisión y guardar el día sábado, muy regidos por la purificación y ayunos. Pero San Pablo les enseña la evangelización sobre nuestro Señor Jesucristo, que la iglesia es el centro de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue San Pablo escribiendo cartas a Filemón, un cristiano pudiente de Colosas, el cual se le fugó un esclavo de nombre Anésimo para ir con San Pablo a predicar el evangelio. Pero San Pablo lo devuelve al esclavo, al que hace portador de esta carta, la cual habla de la esclavitud.
¿Está abierta la contradicción con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo? No. San Pablo nos encara a Filemón. Se limita a exponer las doctrinas y deja que sea Filemón que saque sus propias conclusiones. En Efeso había quedado esa ciudad deslumbrada por ciertas doctrinas filosóficas paganas. Y San Pablo inicia un ataque a esas doctrinas hablando de que el poder nos elige para ser sus hijos. El Hijo nos obtiene la redención con su sangre y el Espíritu Santo nos confirma en la fe. Es la garantía de nuestra existencia. Habla de la unidad de la Iglesia diciendo que Cristo ha derrumbado el muro de la ley que separa a judíos y paganos y nos invita a formar parte de su propia Iglesia. En las cartas pastorales, porque están dirigidas a los colaboradores de Jesús, a Timoteo, hijo de una judea y de un griego, era el discípulo predilecto de San Pablo. San Pablo aparece como el pastor que da normas que aseguran la continuidad de la iglesia fundada por él mismo. San Pablo desde la prisión le da consejos pastorales y los invita a mantenerse fiel al ministerio y a conservar la íntegra la doctrina. Mis hermanos, vemos que San Pablo, Saulo de Tarso, aún estando preso, sigue evangelizando, no se queda parado, sigue enviando esas cartas a Tito, que era de origen griego y estaba a cargo de la iglesia en Creta. San Pablo le escribe para decirle cómo estaba la iglesia acerca de los falsos profetas, a los falsos maestros, la de las extorsiones a la obediencia y a la caridad. Los puntos doctrinales de esta carta son la muerte, el sacrificio de Cristo y su manifestación gloriosa, mis hermanos, al final de los tiempos. No importa estar preso, no importa dónde estemos, el llamado es que sigamos evangelizando. Por eso San Pablo es y será el gran apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Toda su teología se debe a sus reflexiones cuando estaba preso. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó nada escrito, simplemente habló y obró. Pero dejó a sus apóstoles la tarea de anunciar el Evangelio. Y yo te pregunto a ti, mi hermano, mi hermana, en estos momentos, ¿tú te consideras un apóstol de Jesús? ¿Estás llevando el Evangelio a todos aquellos que están abandonados? Y esto lo podemos apreciar claramente en San Pablo y en el contenido de sus cartas, tan impregnadas de amor de Dios que dirige a las primeras comunidades cristianas. Mis hermanos, vemos cómo San Pablo actúa y no se queda allí mismo. Por eso dice, anuncien la buena nueva a toda la creación. En manos intelectuales de los evangelistas nos dice, al igual que a los otros, que el Evangelio no se limita solo a reordenar nuestra vida. La historia está en camino. El universo entero se dirige hacia un final que no se nos escapa, mis hermanos. El Evangelio es el fermento sin el cual es la aventura que no lograría su objetivo, porque Jesús, mis hermanos, siempre está con nosotros, siempre está allí pendiente de nuestros finales, porque Él dijo en su palabra, estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. No tengamos miedo, mis hermanos, de ser condenados por llevar el Evangelio, por llevar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, para que ese pasado sea extendido, esas palabras no puedan quedarse estancadas en cada uno de nosotros. Llevar esta palabra a muchos más hermanos es lo que Jesús quiere, es lo que Jesús nos exhorta a hacer. No importa la situación que tengamos. Vemos cómo San Pablo actúa aún estando preso, mis hermanos. Que el cautiverio no sea cuestión de no evangelizar, sino al contrario, sea donde nosotros podemos poner esa confianza grande en nuestro Señor Jesucristo, que Él es el todo, que Él es el poderoso, que Él es el que todo lo ve, todo lo mira y todo lo oye, que Él lo sabe todo. Mis hermanos, yo te pregunto, ¿tú crees que el compartir no es llevar el Evangelio?
Claro que sí, mi hermano, mi hermana. Es una fuente de evangelizar. No importa dónde estemos, no importa la situación que estamos pasando. En estos momentos que el coronavirus los tiene atrapados, encerrados, mis hermanos, hay formas de compartir, hay formas de unirte a los grupos y poder evangelizar juntos y darle cumplimiento y reforzar la palabra de nuestro Señor Jesucristo y ser unos verdaderos San Pablos. Que el amor de María Santísima y la bendición del Padre Todopoderoso descienda sobre cada uno de nosotros y de ustedes. Que Él tome nuestras necesidades, nos proteja ahora y siempre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. Te invito, mi hermano, mi hermana, a suscribirte a mi canal. Ahí te he dejado la descripción del link. Toca las letras, te va a mandar a la página de YouTube. Ahí salen las letras rojas que dice suscribirse. Tócalos y dale me gusta para que podamos seguir transmitiendo a través de YouTube en tiempo real. Paz y bien.